tenga cuenta, va a poder ver el video, usar todo este material que se ha preparado con mucho cariño para ustedes, y luego poder hacerlo con calma. Inclusive van a poder hacerlo N veces hasta que les quede pues todo bastante claro. Vamos a partir desde el primer PDF, ¿sí? El que dice bienvenido. Yo quisiera aprovechar en si es que aquellos quieran acompañarme de forma práctica, puedan abrir este Word que dice Notas Webinar, ¿sí? Y hay una parte donde dice configuración en PC local. Y quienes ya pueden ir avanzando mientras me escuchan, quienes quieran hacer el laboratorio desde ya, yo los invito a que vayan entrando a la página de Note y se descarguen la versión 12. Y luego bajen de la página que dice AWS CLI y se descarguen el binario y puedan también comenzar a instalarlo dentro de su máquina, ¿sí? Ambos son ejecutables, son muy sencillos de instalar. Igual cuando llegue al punto les voy a comentar. Sin embargo, esto demora pues 5 o 10 minutos en bajarse el binario, en instalarlo, y si pueden ir avanzando con ello, y si me van a acompañar de forma práctica, pues mejor. Igual luego me van a poder acompañar con ello. Y sin más que decir, vamos a partir un poco con este webinar, donde el objetivo es pues que conozcan a aquellos quienes van a tocar por primera vez Amazon Web Services, un poco esos conceptos básicos, y quienes ya conocen, lo vean desde la perspectiva de desarrollador, todo lo que podemos hacer y cómo podemos desplegar servicios dentro de la nube de Amazon Web Services. Bien, este curso está orientado a desarrolladores de Amazon Web Services. Como saben, Amazon Web Services tiene diferentes certificaciones y en las notas van a poder encontrar información hacia ella. De hecho, el primer enlace que yo pongo es información de las certificaciones, ¿sí? Y como pueden ver, tiene diferentes paths, ¿sí? Parte desde uno muy particular, que es el Cloud Practitioner, es una certificación introductoria, es bastante conceptual, es orientado a múltiples perfiles, no solamente perfiles de TI, sino perfiles dentro de una organización de negocios, de contabilidad, que quisieran interactuar con conceptos de nube. Luego sigue la gama Associate. Este webinar está orientada a la tercera columna, la que dice AWS Developer, ¿sí? Existen seguro otros webinars que Elemento va a disponer orientados a arquitectura, SysOps, y como pueden ver ha crecido bastante las certificaciones dentro de Amazon Web Services. Algo bueno de esta cuarentena también es que Amazon ha puesto a disposición todas estas certificaciones en modalidad online, digamos visibles por un instructor, donde van a poder interactuar y van a poder hacerlo desde casa cada una de estas certificaciones. Bien, entonces, Amazon dispone para múltiples desarrolladores N cantidad de servicios dentro de ellos. En esta primera diapositiva vamos a trabajar sobre cómo se desarrolla dentro de la nube, ¿sí? Qué cosas podemos utilizar, qué herramientas, qué tools. Vamos a hablar acerca de una aplicación que vamos a desplegar dentro de la nube de Amazon Web Services y vamos a hacer una instalación del CLI de Amazon y también de los componentes base que nos van a servir luego para desplegar nuestra aplicación. Primero, vamos a desarrollar dentro de la nube, y todo esto parte de que en la actualidad, y ya hace algunos años, estamos viendo cómo se están migrando ciertas cargas desde data centers on-premise hacia diferentes nubes, digamos, a las nubes que están liderando el mercado, como por ejemplo Amazon Web Services, Google Cloud, Azure. Y también vemos algo bastante popular, que no solamente se están migrando, sino están naciendo aplicaciones de forma cloud native directamente dentro de las nubes, ¿no? Y de alguna u otra forma ya estamos siendo híbridos en la utilización de esto. Tenemos ciertas cosas on-premise, ciertas cosas en la nube, y viene siendo una práctica bastante común. El por qué se está tomando esto puede ser por costos, flexibilidad, manejo de los recursos, ¿sí? Tiempo de entrega. El perfil de un desarrollador dentro de la nube muchas veces es como que lo toma algo nuevo, a diferencia de alguien que viene del mundo de infraestructura o de operaciones o de networking, donde ya está acostumbrado a interactuar con componentes de hardware, ¿cierto? Aprovisionar una máquina virtual, crearla, parcharla, o quizás con diferentes líderes de tecnología que tienen que evaluar presupuestos de TI, cuánto necesito aumentar la capacidad contractual con mi data center. Sin embargo, muchos desarrolladores lo que vemos es pues
Desarrollamos algo en nuestro entorno local y luego entregamos para que sea desplegado en un entorno de desarrollo. Y cuando hablamos de nube, muchas veces no sabemos cómo esto nos puede ayudar para hacer nuestro trabajo. Digamos, haciendo algo similar a lo que venimos haciendo, muchas veces nosotros tenemos, para poder hacer el desarrollo de una aplicación de forma local, necesitamos un sistema operativo base donde corran nuestras aplicaciones. Por ejemplo, yo actualmente estoy en una PC con Windows, ¿sí? Ese vendría a ser mi entorno local. Luego necesito una plataforma a ser instalada dentro de mi máquina local. Como por ejemplo puede ser .NET, puede ser Java. Entonces yo dentro de mi máquina Windows lo que voy a hacer es pues me bajo... Ya, puntero. Está. Bien, yo me bajo diferentes plataformas para poder desarrollar aplicaciones dentro de mi entorno local. .NET, Java, Node, ¿sí? Otra de las cosas que hago es abro protocolos HTTP para que mi aplicación comience a recibir peticiones dentro del entorno local para ver cómo funciona, cómo va su comportamiento. Y muchas veces conecto a bases de datos que están fuera de mi entorno local, ¿cierto? Porque puedo tener un grupo de 10 desarrolladores, todos trabajando en su entorno local, pero todos quieren apuntar a la misma base de datos. Más o menos es así como trabajamos, digamos, los desarrolladores, ¿sí? Y las cosas que configuramos como parte de nuestro stack. ¿Y qué diferencias existe con un entorno de desarrollo de Amazon? Bien, normalmente en Amazon lo que hacemos es creamos un servicio para una responsabilidad. Por ejemplo, un servicio para la aplicación backend, otro servicio para el frontend, otro servicio de base de datos. Otra de las diferencias es cuando desarrollamos algo no nativo para nube, donde almacenamos las imágenes, los reportes, los CSS. Bueno, los almacenamos dentro de files almacenados en el servidor. Cuando ya pensamos en un desarrollo cloud native, lo que hacemos es estos archivos tratamos de sacarlos a servicios que sean específicos y especiales para almacenar objetos o archivos. En este caso, Amazon tiene un servicio que se llama S3. Muchas veces en nuestro entorno local, en el mismo servidor de aplicaciones, ponemos también el servidor de base de datos. Cuando ya trabajamos con nube, podemos sacar la base de datos del mismo entorno y así ganar mayores ventajas para que cuando uno de estos dos se afecte, pues pueda seguir teniendo continuidad sobre uno u otro servicio. Las conexiones las hago de forma manual y aquí yo puedo conectar diferentes componentes vía el SDK. Bien. Para un desarrollador todo esto parece complicado, complejo, ¿no? Prefiere tener un entorno local con una máquina virtual donde tenga la base de datos, en otro donde tenga el servidor de aplicaciones y donde suba sus aplicaciones. Entonces, el objetivo de Amazon Web Services es facilitar la vida a los desarrolladores para que puedan usar más de sus 55 servicios que tiene disponibles. Sin embargo, ¿por dónde debo comenzar? O sea, ¿por dónde parto? ¿Cómo inicio en este mundo de Amazon Web Services? Primero es viendo cómo se comporta un poco la nube. Vamos a revisar dentro de este webinar un servicio core que se llama S2, ¿sí? S2 es una máquina virtual, es tal cual. Es una máquina virtual con cierta capacidad de memoria, de CPU, de storage, y vamos a ver que aparte de S2 como máquina virtual existen otros servicios, como servicios de base de datos, RDS, servicios para almacenar objetos de imágenes, objetos estáticos, reportes, lo que sea, que se llama S3, servicios para almacenar la caché, ¿sí? En memoria caché ciertas cosas que necesitemos almacenar, como por ejemplo quizás a alguno le suene Redis o Memcache, que pueden usar ese servicio que se llama Elastic Cache. Y si necesitan una base de datos no relacional, pues esta sí es una base de datos propia de Amazon, y como pueden ver cómo interactúo con cada uno de estos servicios, por ejemplo, una máquina virtual, yo puedo interactuar mediante su IP, ¿sí? Puede tener una IP pública o una IP privada. Sin embargo, cuando interactúo con un servicio de imágenes o de storage de objetos, voy a interactuar mediante el protocolo HTTPS. Cuando voy a interactuar con una base de datos, igual por un IP o una URL, un endpoint, y por un puerto específico de la base de datos. De la misma manera para un servidor de base de datos en caché, ¿sí? Por un puerto y por un IP. Y para algunos recursos de Amazon que no son
recursos de infraestructura con una IP fija, pública o privada, sino una base de datos que es totalmente serverless, que no se encuentra instalada en ningún servidor ni en una máquina virtual, lo que Amazon me ofrece es como que un ID del recurso. Bien. Amazon Web Services ofrece diferentes servicios. Digamos, hace ya bastantes años, del 2004 que fue lanzado, pues salen con algunos servicios core Amazon Web Services. Entre todos esos servicios core nace el servicio de EC2 o Elastic Cloud Compute. Es un servicio de IaaS, ¿sí? Que te permite crear máquinas virtuales dentro de la nube. Y al yo crear una máquina virtual, puedo elegir la plataforma, Windows, Linux, puedo instalar ciertas cosas dentro de ella, instalar mi aplicación, una base de datos. Sin embargo, luego de esto, Amazon Web Services comienza a ofrecer servicios agregados, porque dice, bueno, infraestructura como servicio los comienzan a ofrecer Azure, lo comienza a ofrecer IBM, en cierta parte también ofrece infraestructura, ¿no? Como un servicio dentro de sus data center on-premise. Envías un correo diciéndole quiero una máquina virtual con 8 GB de RAM, 4 cores virtuales, cierta cantidad de storage, y al final ese correo termina en un ticket y alguien lo atiende y alguien te crea esa máquina virtual. Bueno, pues ahí está la infraestructura como un servicio. Bien. Sin embargo, Amazon da un paso más allá y comienza a crear servicios que se apalancan del servicio de máquinas virtuales S2, ¿sí? Como es el servicio de base de datos relacionales, o RDS, o Relational Database Services, que utiliza como base el servicio de máquinas virtuales y le agrega una capa de gestión sobre ella. Bueno, en vez de que tú crees una máquina virtual, aquí tú vas a crear una base de datos. Tú vas a seleccionar qué base de datos quieres, qué cantidad de infraestructura necesita, y yo me encargo de la instalación y tú simplemente te encargas de conectarte a esta base de datos y utilizarla. Y si quiero un backup, bueno, yo también me voy a hacer cargo del backup, también me voy a hacer cargo de los parches automáticos, y de muchas capas de gestión, para que así tú no tengas control sobre la infraestructura ni el sistema operativo, sino tú te concentras en utilizar la base de datos. Y así comienza a crear otros servicios que son denominados PaaS o plataforma como servicio. Digamos, IaaS es infraestructura como servicios, S2, máquinas virtuales como tal, y luego comienza a crear muchos servicios PaaS que utilizan de base S2, como bases de datos relacionales, o como servidores de aplicaciones como servicio, que vienen a ser los PaaS. Entonces, me estás diciendo que si quiero una base de datos, ya no necesito hacer la instalación de base de datos, la replicación y N pasos. Pues la respuesta es no, simplemente vamos a crear estos servicios dentro de la nube y este se va a encargar de su instalación y de su gestión. Y si necesito un servidor de aplicaciones IIS o Tomcat o un servidor Docker, tampoco, tú solamente crea el PaaS y este va a provisionar la infraestructura, va a instalar los componentes y te va a agregar muchas capas de gestión para que tú no las administres. Y todo esto aprovechando su servicio core de Elastic Cloud Compute. Entonces vemos que Amazon crea muchos servicios en base a servicios principales o core como S2, ¿sí? Ayudando pues a tener mayores capas y haciéndome mejor ya no depender de tanto una gestión de lo que se instala dentro de cada máquina virtual, sino quien se encarga de la gestión, pues se encarga de la nube. Ahora entrando un poco a las herramientas que ofrece Amazon Web Services, de cómo interactuar, ya que hasta ahora estamos hablando de conceptos básicos de nube. Bueno, Amazon te ofrece diferentes tools para que tú puedas crear recursos dentro de la nube. Aquí ya varios tienen cuentas dentro de Amazon Web Services. Pueden poner dentro del chat. Vamos a ver aquí un ratito. ¿Cuántos ya utilizan o tienen creadas cuentas? Bien, ahí vemos que Alan tiene alguna. Veo algunas personas conocidas también y les agradezco que estén por aquí. Bien, entonces aquellos que ya tienen cuenta van a ver que con lo primero que interactúan dentro de una cuenta es con la consola web de Amazon Web Services. ¿Sí? ¿Cómo creamos una cuenta en Amazon Web Services para aquellos que no tengan? ¿Sí? Yo lo puse dentro voy a abrir una ventana incógnito para que no cargue mi cuenta que ya está con login.
y aparezca como si ustedes se loguearan por primera vez. Ahí está. Ahí está, ¿no? Para aquellos que no tengan cuenta, pueden crearse una cuenta ahí, ¿sí? Pueden crearse una cuenta de Amazon Web Services, que a decir tiene bastantes servicios gratuitos por 12 meses. Hay que tener mucho cuidado con lo gratuito, ¿sí? Gratuito en ciertas capacidades de hardware, no todo es gratuito. Sin embargo, van a haber avisos para saber qué cosas sí no nos va a costar y no nos va a generar algún cargo en nuestra tarjeta de débito o crédito. Bien, dentro de esto ustedes pueden crear la máquina, pueden crear servicios de Amazon Web Services. Y como estábamos viendo, una vez que ustedes tengan una cuenta dentro de Amazon Web Services, luego de que hagan login, lo primero que les va a salir es la consola web, ¿sí? Y como pueden ver, es un tool de Amazon Web Services, ya que al ser un servicio totalmente en la nube, pues la forma de interactuar, o una de las formas de interactuar es mediante la consola web. Mediante esta consola web, nosotros podemos configurar y crear recursos, ¿sí? Puedo crear máquinas virtuales, puedo crear bases de datos, puedo crear componentes de networking, puedo crear base de datos en memoria, puedo probar con N servicios y ver que es bastante sencillo interactuar con ellos. Cada servicio tiene un propio dashboard, ¿sí? Un propio dashboard para saber cuántas máquinas virtuales tengo, ver el estado de cada uno. Vamos a ver en un momento cuando entremos a nuestro laboratorio cómo se ve. Y los dashboards son similares entre servicios, para no marearnos un poco. Si me voy de S2, que es el servicio de máquinas virtuales, a un servicio de S3 para storage de objetos o un servicio de base de datos, los dashboards van a ser muy similares para no generar un conflicto en cómo usar cada uno de los botones, sino poco a poco se nos va a hacer bastante intuitivo. A nivel de desarrollo, lo que más se utiliza son los SDKs, vamos a ver un momento. La consola web también, porque es por ahí donde aprovisionamos recursos. Y existe otra forma de interactuar, o otro tool de Amazon Web Services, que es el CLI. En un momento vamos a ver qué cosa es el CLI. Bien, la consola web sí trabaja sobre navegadores modernos. Yo creo que la mayoría utiliza navegadores modernos, inclusive hasta en Android. Ya no debe ser un problema ello. ¿Sí? Es lo mejor utilizar un navegador moderno para que no nos salga algún problema al momento de cargar un componente o algo. Entonces estamos viendo que una de las herramientas de Amazon para interactuar con sus recursos es la consola web. Y la consola web, digamos, yo ya me encuentro logueado dentro de mi consola. Estoy aquí. ¿Sí? Una vez que ustedes hacen login luego de dar de alta su cuenta, por cierto, puse en el chat cómo crear una cuenta, aquí van a ver que van a poder interactuar con muchos servicios. Y estos son los servicios. Por ejemplo, S2, que es el servicio que les comentaba de máquinas virtuales. ¿Sí? Y les va a comenzar a crear un dashboard muy similar. Les va a salir las opciones para crear una instancia o una máquina virtual. Y van a poder interactuar con N servicios. Miren, inclusive si es que quizás no son desarrolladores y ahora quieren interactuar con usuarios de servicios de Big Data o de análisis, tiene diferentes categorías, como por ejemplo de aquí de análisis. Servicios como Athena, clúster de Hadoop, y diferentes servicios, incluso un servidor Kafka gestionado, ¿no? Para poder probar el servicio y poder usarlo dentro de sus proyectos que puedan tener. Servicios de base de datos, servicios de migraciones, y así van a poder encontrar un montón de servicios con los cuales, de acuerdo a su interés, pueden ir interactuando. Bien. Entonces, la consola web es una de las herramientas. Otro de los tools con los cuales podemos interactuar es la línea de comandos. Como les mostré, yo al iniciar el webinar, les puse que si podían irse instalando el CLI, ¿cierto? Aquí está la URL. Y como pueden ver, aparte de la consola web, es otra de las formas de interactuar. ¿Qué podemos hacer con este AWS CLI? Todo lo que podemos hacer por consola web, como crear una máquina virtual, podemos hacerlo con una línea de comandos. Como por ejemplo, yo podría poner en Google AWS CLI, create instance, que es para crear una máquina virtual. Y seguramente va a haber cierta documentación. ¿Sí? Vamos a poner a esto.
y me va a decir cómo es que puedo crear una máquina virtual. Vamos a otro. Acá está. ¿Ven? Existen diferentes comandos para nosotros poder crear diferentes máquinas virtuales. O incluso eliminarlas, o hacer diferentes acciones con cada una de ellas. Bien. Entonces, si puedo hacer lo mismo con la consola web, donde puedo usar botones, formularios, y es bastante sencillo de utilizar, ¿por qué usaría un CLI? Porque normalmente los sysadmin les gusta automatizar cosas. Y con las líneas de comando de Amazon, les sirve mucho a los ingenieros de operaciones para hacer automatizaciones. Quizás quieran reiniciar 10 máquinas virtuales en conjunto, entonces simplemente lanzan un shell de Windows o de Linux automatizado para que recorra cada una de las máquinas virtuales y la vaya reiniciando. O quizás quieran mover 1000 imágenes a un storage de objetos dentro de Amazon, entonces automatizan un script y van a poder hacerlo desde servidores locales. ¿Sí? Entonces, los CLIs pueden hacer todo lo de consola web, pero pueden ganar la ventaja de automatizar ciertas cosas. Otra de los tools que tiene Amazon Web Services, otro de los tools que tiene Amazon Web Services es el SDK. Entonces estamos viendo que tiene 3 tools. La consola web, la línea de comandos y el SDK. Bien, el SDK, como su mismo nombre lo dice, es un Software Development Kit. ¿Sí? ¿Y por qué necesito un Software Development Kit para Amazon Web Services? Bueno, lo primero lo necesitas dependiendo del lenguaje sobre el cual estás desarrollando. Quizás sobre JavaScript, sobre Ruby, sobre Java, sobre Net, sobre iOS. ¿Y por qué necesitas? Porque existen muchos servicios de Amazon Web Services que tienes que interactuar. Por ejemplo, mi aplicación quiere almacenar las imágenes, pero ya no las quiero guardar en un file server, porque me han dicho que si que voy a estar en la nube de Amazon Web Services, debo usar servicios nativos de nube, como un storage de objetos, para almacenar ahí las imágenes. Ah, ya, pero yo con Java o yo con .NET usaba la línea de comandos tal para guardarlo en un file system. Ahora, ¿cómo lo guardo en S3? Ahí viene la pregunta. Y es ahí donde Amazon ofrece un Software Development Kit a modo de librerías para que de acuerdo al lenguaje de programación donde tú estás desarrollando, puedas interactuar con el servicio y de esa forma subir imágenes, inclusive puedes hasta crear máquinas virtuales de forma dinámica, puedes hacer múltiples cosas a nivel de SDK. Por ejemplo, yo podría poner Java, SDK, AWS S3, put image. ¿Sí? ¿Cómo subo una imagen desde Java a Amazon Web Services al servicio S3? Bueno, voy a encontrar documentación para desarrolladores donde me diga, mira, copia esto de acá, ponlo en una función, en un método de Java, cambia tus parámetros por los valores de tu cuenta, el nombre de tu repositorio, y así vas a subir las imágenes. Está bien, entonces de esa forma es que Amazon dispone de un SDK para que desde diferentes lenguajes de programación nosotros podamos interactuar con sus servicios. ¿Sí? Para poder nosotros usar el SDK o las líneas de comando de Amazon, ¿cómo yo me autentico? Pues para la consola web, yo me autentico mediante un usuario y una clave, tal cual como cuando nos logueamos a nuestro correo. Yo puedo cerrar sesión aquí, ingreso mi usuario, ingreso mi clave y voy a acceder a mi consola. Pero desde línea de comandos y desde el SDK, desde mi aplicación, ¿cómo yo interactúo con él? Pues para eso tengo que generar ciertas credenciales, que Amazon los denomina Access Key, ¿sí? ¿Por qué no es un usuario y una clave? Porque es un poco más seguro. Por ejemplo, yo puedo poner mis credenciales de seguridad dentro de la consola y generar ahí una credencial, ¿sí? Ahí está. Y me va a generar un ID y un secret, que no se ve desde aquí. Entonces, con eso yo puedo interactuar. En un momento vamos a hacer ese procedimiento para que ustedes también puedan hacerlo, aquellos que ya se hayan descargado el CLI y el Node, para poder hacer este mismo procedimiento. Bien, de esa forma yo me autentico desde mi local hacia la nube.
A ver, algunas preguntas. Bien, no se preocupen, todos estos procedimientos los vamos a hacer en un momento cuando iniciemos el laboratorio. Vamos a ir un poco más lento. Y ahora vamos a ver que para poder interactuar con líneas de comando y con SDK, pues tenemos que usar un par de claves, un secret y un key. Bien, otra de las cosas que vamos a usar en este webinar es, bueno, nace con esta pregunta de quién ama las pizzas, ¿sí? Las pizzas es como que una comida muy relacionada a los desarrolladores y a las personas de TI, ¿sí? La pizza y el café. Pues bien, para este webinar vamos a usar una aplicación de demo que se llama Pixalovers. Y para no saturar la red, podrían ir ya descargándolas desde aquí. Es este zip que dice pixa-lovers.zip. ¿Sí? Bien, esta va a ser nuestra aplicación de demo. No se preocupen si es que hemos corrido un poco, luego todo va a comenzar a tomar sentido cuando hagamos los laboratorios. ¿Sí? Esta es una aplicación desarrollada en el lenguaje de programación Node. ¿Sí? Es un lenguaje Node.js bastante utilizado con mucho crecimiento en los nuevos proyectos empresariales de desarrollo, al igual que Python, al igual que Java. ¿Sí? Y tiene una interfaz web muy similar a esta. Vamos a poder iniciar sesión, crear usuarios, vamos a poder preparar una pizza personalizada a cada uno, almacenarla. ¿Y cómo es que vamos a desplegar esta aplicación? Pues este componente rojo que dice acá Pixalovers va a ser nuestra aplicación en Node, que va a estar desplegada dentro de un servidor o una instancia de Elastic Cloud Compute o S2 de Amazon Web Services. En este webinar vamos a abarcar este punto y luego vamos a conversar cómo podríamos descomponer esta aplicación para ir trasladando diferentes componentes a servicios adicionales de Amazon Web Services. Bien, esta aplicación está construida con las siguientes tecnologías. Utiliza un framework que se llama Happy y utiliza unos templates en JavaScript, ¿sí? Que no viene al caso que sepamos, digamos, el comportamiento a detalle, ya que nosotros vamos a bajarnos el componente tal cual. ¿Alguien tiene problemas para poder bajar algún fichero dentro de lo compartido? Bien, a ver, algunos me dicen dónde descargamos el link. Al inicio puse un enlace, vamos a ponerlo de nuevo. Sí, algunos de repente se han conectado hace un momento. Está acá. Bien, ahí volví a poner el Google Drive, donde vamos a encontrar, la presentación o las presentaciones, vamos a encontrar los laboratorios y vamos a encontrar la aplicación de demo, ¿sí? Como les mostré en un inicio, van a poder encontrar todo esto, ¿sí? La primera PPT o diapositiva que estamos revisando es esta de aquí. Las notas del webinar es esta de aquí, ¿sí? Donde vemos cierta información importante. La aplicación que pueden ir descargando es esta que dice Pizza-Lovers-Zip. Les pido que lo guarden en el disco D, en alguna carpeta nueva, para luego poder movernos rápidamente y hacer su despliegue. Y eso de momento irlo descargando. Bien. Como les digo, esta aplicación está basada en el lenguaje de programación Node, utiliza el framework Happy, utiliza un framework de JavaScript para hacer los menús y para que cree ciertas cosas. Y vamos a instalar lo siguiente, ¿sí? Yo lo voy a hacer como si es que todos me estuvieran siguiendo, porque el objetivo es que luego de esto les llegue la grabación y ustedes puedan hacerlo, y los que me estén siguiendo en este momento, pues, y ya han ido instalando esto, pues les quede bastante claro. Lo primero es instalar la base para poder desplegar nuestra aplicación. Es como que tuviéramos una aplicación Java, ¿y qué necesitamos para que esta esté desplegada? Necesitamos el JDK para que corra nuestra máquina local. Entonces, igual, para que corra esta aplicación así, bastante peculiar y bonita, necesitamos que tengamos instalado el software de Node.js, ¿sí?
Es una plataforma JavaScript para desarrollar aplicaciones. Entonces, ¿cómo descargo el Node.js? Yo aquí, en la carpeta compartida, dejé uno que dice notas de webinar, ¿sí? Y en la parte donde dice configuración en PC local, dice instalar Node. Lo que van a hacer es, van a abrir el enlace, pegarlo en un navegador, y quiero que se bajen la versión 12, ojo, ¿sí? Ahí hago bastante hincapié, tiene que ser la versión 12 para que nuestra aplicación sea totalmente compatible, ¿sí? Entonces van a darle clic ahí donde dice 12.16, van a descargar en función al sistema operativo que tengan y van a hacer la instalación, ¿sí? No es algo muy pesado, y luego de que ustedes ya hayan realizado la instalación, ¿cómo comprueban? Van a abrir una línea de comandos, y en el mismo blog de notas que he creado, pongo, una vez que ya hacen la instalación, comprueban con este comando, el node-b, ¿sí? Y les va a arrojar que efectivamente tienen instalada la versión 12.14. Puede que ustedes tengan la versión 12.16, no hay problema con eso, pueden seguir con esa versión. Lo importante es que les compruebe, y luego van a ejecutar el comando npm-b, que también está en el blog de notas. Les va a arrojar que tienen la versión 6, ¿sí? Con esas dos cosas ustedes pueden dar por sentado que ya tienen la plataforma de Node habilitada. Lo siguiente que necesitamos es, recuerden que existían tres formas para nosotros interactuar con Amazon Web Services. Lo primero es la consola web, las líneas de comando, que es esto, CLI, y el SDK. Luego es instalar el CLI. Para lo del CLI, también igual en notas del webinar he puesto el enlace para hacer la instalación, ¿sí? Simplemente lo abren en una nueva ruta del navegador. Ahí está. Y aquí dice, para Windows descargue en función a la configuración de su sistema operativo, de 64 a 32 bits. Es un documento no nada pesado, ¿sí? Se descarga y lo comienzan a instalar. Y lo que es importante es que luego de que lo instalen, nuestra diapositiva dice que muchos de los usuarios, para que funcione el CLI, necesitan reiniciar, ¿sí?, la línea de comandos para poder hacerlo. Entonces, no lo van a hacer de aquí, sino van a cerrar y van a volver a abrir la línea de comandos luego de que termine la instalación, y van a ejecutar el comando aws-version. Una vez que les cargue y les dé una respuesta este comando, quiere decir que ya tienen configurada correctamente también las líneas de comando. Bien, entonces, esas dos cosas son básicas para nuestro laboratorio: tener nuestro Node.js instalado y nuestra línea de comandos totalmente creada. Bien. Algo adicional que nos pide es inicializar nuestra cuenta, crear un key, un access key, y almacenarlo. Bien, eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a continuar nuestro laboratorio, y espero que los que me estén siguiendo pues no hayan tenido ningún problema con la descarga de los componentes, y quienes no, espero que luego se animen y que puedan usar todo esto que va a quedar compartido para ustedes para poder seguir tal cual todo el laboratorio de Amazon Web Services. Bien, la siguiente diapositiva que vamos a revisar ya trata sobre el servicio S2. Sin embargo, antes de adentrarnos sobre ella, quiero hacer un paréntesis y conversar sobre algo bastante genérico. Miren, dentro de las notas que he puesto, aparte de la información de las certificaciones, la certificación de Developer Associate y la guía de certificación, hay un enlace que dice regiones, zonas y etcétera, ¿sí? Y vamos a revisar qué cosas este enlace. ¿Sí? Lo pueden abrir en una nueva pestaña de su navegador. Y ahí está. Bien, como pueden ver, hemos estado hablando de servicios core de Amazon Web Services, de qué servicios puede utilizar, que vamos a desplegar una aplicación de Amazon Web Services, pero vamos a dar un paso atrás para poder continuar. Bien, ¿cómo Amazon Web Services
siendo actualmente el líder dentro como proveedor de servicios de nube, cómo ha llegado a posicionarse a tal cual, cómo es que funciona, cómo está configurada o ordenada alrededor del mundo. Bien, vamos a darle clic aquí donde dice C-Hub, y vamos a ver el globo terráqueo, ¿sí? Y vamos a observar en el panel izquierdo, donde dice regiones, en color naranja, vemos que existen diferentes nombres. Como por ejemplo, el más cercano a Perú, ¿cuál es? ¿Sí? Es la región de Sao Paulo, Brasil. Bien, como pueden ver, nosotros estamos por aquí. Bueno, acá arriba. Y aquí está la región de Sao Paulo. ¿Sí? Como pueden ver, existen más regiones de Amazon Web Services. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la región de Oregon, de California. Existe una región dedicada a entidades públicas y de gobierno. Existe una región en Ohio. ¿Sí? Y vamos a un momento. Y vamos a darle clic a una región. Miren, primero en el panel izquierdo vamos a darle clic a una región. ¿Y qué cosa es una región? O sea, ¿qué es un data center? ¿Qué es lo que es específicamente una región? Una región para Amazon Web Services es una ubicación, digamos, en el globo terráqueo, donde elige disponibilizar infraestructura, ¿sí? Para poder ofrecer sus servicios como proveedor de nube pública. Eso es lo que es una región. Digamos, Amazon Web Services dice, está bien, vamos a abrir operaciones, necesitamos elegir una nueva región en Europa, ¿sí? Quizás no tenían una región quizás quieren abrir una segunda región en Francia o en España, ¿sí? Y eligen ahí y comienzan a hacer una fuerte inversión económica para poder habilitar toda su infraestructura necesaria. Sin embargo, una región no es un data center, ¿sí? Sino es como que una ubicación, un punto donde decide ofrecer sus servicios, ¿sí? Como pueden ver, vamos a darle clic a una de las regiones en específico. Vamos aquí, digamos a la región de Oregon. Y ahí está. Y ahora dentro de esta región de Oregon, que es un punto donde nosotros, miren, vamos a ver otra vez mi consola. Aquí está mi consola. Y voy a ir al servicio de S2. Como pueden notar, dentro de mi consola web, yo me encuentro, si yo creo una máquina virtual aquí y le doy Launch Instance, seguramente Amazon me va a decir ya cuánto de memoria quieres, cuánto de CPU necesitas, quieres crear una máquina virtual Linux, una máquina virtual Windows, cuánto de storage necesitas. Pero ¿y en qué momento yo le digo a Amazon, oye Amazon, yo quiero que esté en Oregon, en Ohio? Como pueden ver, en la URL de mi navegador, ya cuento con una sección que indica en qué región me encuentro ubicado. Por ejemplo, dice región igual a US-West-2. Y como pueden ver, al costado de mi nombre, pueden encontrar todas las regiones, ¿sí? Por ejemplo, región del norte de Virginia, Ohio, norte de California, Oregon, Hong Kong, Mumbai, y así pueden encontrar las diferentes regiones. Entonces yo elijo dónde voy a crear mi infraestructura. Entonces yo puedo elegir dónde voy a crear mis recursos o mi máquina virtual, dónde voy a colocar mi base de datos, ¿sí? Nosotros somos capaces de decidir eso. Y tengo la libertad de elegir cualquiera de las regiones. En función a qué yo elijo una región, ¿qué es lo que me importa? Que tenga mejores tiempos de respuesta, ¿cierto? Pero muchas veces no es lo único importante. Quizás en esta región esté más económico la infraestructura que en esta otra región. Y puede pasar. O puede ser que me encuentro en Brasil, ¿sí? Y las leyes me dicen que no puedo crear recursos o no puedo almacenar información de mis clientes en alguna ubicación de Norteamérica, porque Norteamérica me dice que ellos pueden husmear dentro de la data cuando ellos lo necesiten. O quizás si soy de un país de la Unión Europea, me dice que tengo que estar dentro de la Unión Europea, desplegar mi infraestructura. Entonces puede ser por tiempos de respuesta, la latencia, puede ser por costos, o puede ser por entes reguladores que me exijan crear mis recursos y almacenar mis datos en una cierta ubicación geográfica, ¿sí? Digamos que yo elegí crear mis recursos
en Oregon, tal cual como estoy en mi consola. ¿Sí? Estoy en la región Oregon. Entonces, veo que existen 4 zonas de disponibilidad. Y aquí viene otra pregunta. ¿Y qué cosa es una zona de disponibilidad? Bueno, vamos a darle al cuadradito azul de la izquierda. Como pueden ver, Oregon está con una bandera naranja y tiene 4 zonas de disponibilidad, que vienen a ser los puntitos azules que están interconectados unos con otros. ¿Y qué cosa es una zona de disponibilidad? Una zona de disponibilidad puede alojar uno o varios data centers dentro de su ubicación. Eso quiere decir que cuando yo cree una máquina virtual en la región de Oregon, voy a poder elegir en qué zona de disponibilidad yo quiero crear. ¿Y eso en qué me ayuda a mí? A que si es que yo quiero configurar una aplicación en más de un servidor, yo puedo elegir colocarla en una zona A y en una zona B, y poder aumentar la resiliencia de mi aplicación. Porque si falla uno de ellos dos, pues voy a tener continuidad en la otra zona de disponibilidad, que se encuentra separada, aislada, no compartiendo ciertos recursos una con otra. ¿Sí? Entonces, esa es una zona de disponibilidad, y dentro de ella yo encuentro los data centers de Amazon Web Services. Entonces, es ahí donde se van a crear nuestros recursos de infraestructura. Bien. Entonces, habiéndonos adentrado un poco a cómo es que está compuesta la organización de la infraestructura dentro de Amazon Web Services, vamos a ver aquí, vamos a seguir con nuestro laboratorio, con nuestro webinar, y vamos a ver cómo vamos a desplegar nuestra aplicación dentro de Amazon Web Services. Bien, antes de seguir, dice que existen servicios que utilizan S2. Como les comenté, S2 es un servicio de máquinas virtuales o de infraestructura como servicio. Existen servicios que se apalancan y que Amazon crea en base S2, como base de datos relacionales, base de datos en memoria, data warehouse como servicio, y diferentes servicios que van a servir y utilizan de base el servicio S2. Para entrar al servicio que vamos a utilizar y que es el core de nuestro webinar, un servicio bastante importante, es el servicio Elastic Cloud Compute, o S2. Es un servicio que nos permite correr máquinas virtuales como servicio. ¿Sí? Y esta parte de servicios es bastante importante, porque nosotros por máquina virtual lo que pagamos es por el tiempo consumido de uso, y ese tiempo va a ser en función a la capacidad de hardware contratado. Obviamente que si es que yo a Amazon le digo, oye Amazon, quiero una máquina virtual con 16 cores y 32 GB de RAM, no le voy a pagar lo mismo que por una máquina virtual de 2 cores y de 4 GB de RAM. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tamaño o dimensionamiento de máquina virtual que yo elija crear, Amazon me va a aplicar un costo por el tiempo de uso, por servicio. Eso quiere decir que si yo puedo apagarlo en las noches, Amazon no me va a cobrar por ese periodo, ¿sí? Eso es una afirmación, es totalmente cierto. Entonces, yo consumo un servicio y yo decido cuánto pagar en función al tiempo consumido. O yo si quiero puedo cambiar el dimensionamiento. Amazon se me pasó la mano. 32 cores y 64 RAM es mucho. ¿Sabes qué? Quiero 4 CPUs y 16 de RAM. Está bien. Desde el momento que haces el cambio de tamaño de máquina virtual, pues comienza a aplicarte el costeo en función al dimensionamiento elegido. ¿Qué features adicionales tiene S2? Vamos a revisar algo que se llama Elastic IP, ¿sí? Seguramente cuando ustedes quieren crear una aplicación web, una startup o algo que quieran disponibilizar, pues ustedes quieren que esta sea pública y que cualquiera que la consulte pueda llegar al servicio. Entonces Amazon pone a disposición un servicio que se asocia a una máquina virtual S2 que se llama Elastic IP, que nos sirve para tener IPs públicas asociadas a una máquina virtual. Otro de los features adicionales es los balanceadores de carga. Amazon te permite crear balanceadores de carga para distribuir el tráfico sobre diferentes nodos que soporten una misma aplicación y de ese modo saturar menos o poder practicar un escalamiento horizontal de nuestros servicios. Otra de las features que tiene es el grupo de autoescalamiento, que basado en ciertas condiciones, por ejemplo,
nazco con 2 máquinas virtuales. Y yo le digo a Amazon, Amazon, necesito que cuando el uso del CPU esté en un 80%, necesito que ya no sean 2 máquinas virtuales, sino necesito que sean 4 máquinas virtuales, porque quiere decir que la aplicación está siendo bastante exigida y con bastante demanda. Entonces necesito que tú solito lo autoescales o le quites esas 2 máquinas virtuales cuando ya deje de ser usada. Entonces nosotros podemos configurar esas cosas también para que Amazon lo haga de forma automática. Bien, cuando nosotros creemos una máquina virtual S2 o un S2 instance, lo vamos a colocar dentro de una red privada virtual, ¿sí? Y aquí viene el concepto de privado, ¿sí? Muchos de ustedes saben que, a ver si podemos usar el chat ahí, Amazon Web Services, ¿qué tipo de nube es? ¿Es una nube pública, una nube privada, una nube híbrida? ¿Qué tipo de nube es Amazon Web Services? Bien, aprovecho en leer algunas preguntas. Dice, ¿qué arquitectura estás completando tu proyecto Pizza? En un momento cuando revisemos el laboratorio vamos a ver la arquitectura final de este proyecto. Si bien es cierto, para el webinar vamos a partir de la base sobre una máquina virtual S2, luego esto va a ir creciendo, ¿sí? Y vamos a ver cómo sería la arquitectura final. Otra pregunta, si va a tener un problema si ya tiene la 10. Sí, si vas a tener un problema, sería bueno que instales la 12 también, la versión 12, ya que la versión del framework corre sobre esa versión de Node, si no vas a tener un problema. Algunos ya están contestando qué tipo de nube es Amazon Web Services. Nos dicen pública, José nos dice que es una nube pública. Bueno, algunos dicen que es nube privada, pública, híbrida. Es privada, también podría ser privada, depende, puede ser ambas, diría privada. Bien, encontramos diferentes tipos de respuesta. En Amazon Web Services, así como Azure y Google Cloud, son nubes públicas, ¿sí? Son nubes públicas porque, como hemos visto en la infraestructura de cómo está desplegada aquí, vamos a ver. Sí, aquí estaban los data centers, si recuerdan, están las regiones. Y imaginemos que somos el BCP y uno de ustedes es Interbank, ¿sí? Podríamos crear en la misma región de Oregon, ambos, una máquina virtual, ¿sí? Podemos crearla dentro de ellas. Elegimos quizás una o dos o tres o cuatro zonas de disponibilidad para crear la máquina virtual, ¿sí? Y dentro de ella, pues vemos que dentro de cada zona de disponibilidad están los data centers. Ahí están los data centers. Y cuando nosotros creemos la máquina virtual en modalidad de IaaS, ¿sí? No decidimos sobre qué host va a ir, ¿sí? Sino yo lo que hago es, le digo, Amazon, necesito una máquina virtual con 2 CPUs virtuales y 4 GB de RAM. Y pues Amazon lo que hace es, busca dentro de su capacidad de recursos en Oregon, en la zona que yo he creado, y va a colocarme dentro de algunos de esos servidores que ellos tienen, y va a separar capacidad para atender mi solicitud de máquinas virtuales. Entonces, cuando venga otro cliente de Amazon Web Services, Amazon también va a ver en función a la capacidad que tienen sus hosts o servidores para alojar máquinas virtuales, ¿sí? No estamos, digamos, totalmente teniendo un data center o un host dedicado únicamente para nosotros, sino estamos compartiendo recursos, tal cual como una piscina pública, ¿no? Nosotros cuando hay piscinas públicas que ahora por cuarentena no podemos usar, en muchos parques zonales, donde, bueno, tú vas, pagas tu entrada, y si es que hay capacidad, pues entras y colocas tus recursos. Y si viene tu vecino con el que no te llevas, llega y también paga su entrada, pues también va a entrar. Es totalmente público el servicio, igual que los parques, ¿sí? Entonces, en una nube privada, nosotros sí tenemos control sobre los recursos dentro de nuestro data center privado, o quizás hosteado en algún proveedor de data center,
pero todos los recursos son totalmente nuestros, ¿sí? Vamos a ver algunas consultas. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver aquí. Y entonces, ¿por qué llegué a esto de público-privada? Porque igual, de algún modo, yo creo una base de datos y eso no quiere decir que mi competencia va a poder leer esa base de datos, va a poder interactuar, o va a ser un telnet a los diferentes IPs que tiene Amazon y va a poder llegar y va a poder obtener mis datos. Entonces, tiene que haber alguna forma de ser privada, al menos de una forma lógica, si ya no puede ser de una forma física. Si un servidor físico no puede ser mío, pues tengo que definir una forma lógica de cómo yo aislar mis recursos de base de datos, servidores, storage, de todos los múltiples clientes que pueda tener Amazon Web Services. Y por lo tanto, lo que utiliza es el servicio de Virtual Private Cloud o VPC. Dentro de la consola, vamos a poder ver que en los servicios de networking, aquí, donde dice redes y entregas de contenido, existe el servicio VPC o Virtual Private Cloud. ¿Sí? ¿Qué es este servicio de Virtual Private Cloud? Me permite definir en un entorno lógico un segmento de red, ¿sí? Donde yo voy a poder crear mis recursos. Y este segmento de red privado, pues únicamente yo voy a tener acceso sobre todos mis recursos. Eso quiere decir que yo únicamente, si creo 10 bases de datos dentro de esta VPC, únicamente como cliente de cloud público va a ser mi entorno privado, donde nadie va a poder acceder, a menos que yo cree una VPN para establecer conexión quizás con otro cliente de Amazon, o con mi data center on-premise para establecer comunicación. Ya que dentro de esta VPC lo que tienen son segmentos de red, y yo podría crear VPNs frente a mi data center, frente a otras nubes públicas, y de ese modo extender mi infraestructura, tanto on-premise como cloud. ¿Sí? Entonces, VPC es el servicio que nos va a permitir aislarnos de todos los clientes de Amazon Web Services. Entonces, seguramente, dentro de la infraestructura de Amazon, dentro de las regiones, dentro de las zonas de disponibilidad y dentro de los data centers, se encuentran segregados los clientes a través de VPCs o Virtual Private Clouds para poder aislar nuestros recursos de otros clientes de Amazon Web Services. Bien. Como todo componente de red, nos permite tener un espacio con diferentes segmentos de red y dentro de ellos poder subdividirlos a través de subnets, que viene a ser un homólogo a las VLANs, ¿sí? A segmentos de red más pequeños para poder aislar o crear componentes públicos o privados. Dentro de ellos vamos a crear máquinas virtuales y dentro de ellos vamos a desplegar nuestra aplicación de Pixelovers y también vamos a crear nuestro entorno productivo para correr nuestra aplicación. Entonces, según lo que les mostraba, el gráfico azul es todo lo que conocemos del Internet. La parte naranja es Amazon Web Services, ¿okay? Es esto, Amazon Web Services, ¿sí? Vienen a ser ya las regiones, todo el lado naranja. Y el lado verde es nuestra VPC, ¿sí? Nosotros creamos una VPC dentro de cada región, ¿sí? Por ejemplo, en Oregon. Como pueden ver en mi consola, aquí dice crear una VPC, ya me encuentro ubicado en la región de Oregon, y ahí yo puedo crear mi VPC. Entonces, esa es más o menos la organización de Amazon Web Services, de cómo se viene ubicado. Y ahí está. Como pueden ver, yo puedo crear una VPC con un rango de IPs que venga desde el 10.000 hasta el 10.0.255.255. Y dentro de esta VPC, crear diferentes servicios de máquinas virtuales y bases de datos. Las VPCs no tienen costo, sin embargo, sí nos va a cobrar por transferencia de datos, ¿sí? Por la transferencia entre uno y otros servicios. ¿Por qué? Porque igual de algún modo estamos usando anchos de banda. Si nosotros hacemos un homólogo con nuestro data center, seguramente si le piden la cantidad de servicios o buscan la cantidad de servicios que paga el área de operaciones TI, sí van a encontrar que por cada data center pagan N enlaces para establecer comunicaciones
de diversos data centers. Entonces, este costo igual tiene que ser traducido hacia nosotros. Si bien es cierto, podemos crear 1000 VPCs y si no hay tráfico, no nos va a cobrar, eso es cierto, pero basta que exista comunicación entre dos componentes y este tráfico sí va a ser facturado hacia nosotros porque de algún modo estamos usando ancho de banda. Entonces, eso de que es free, hay que ponerle entre comillas porque, bueno, mientras no lo usemos. ¿Existe otro componente dentro de las VPCs? Vamos a ver aquí el chat. Y algunos están preguntando cómo saber la latencia para poder elegir mejor una región, ¿cierto? Está bien esa aplicación o esa web que hice de cloudping.info, ¿sí? Acá nos hace una pregunta, que hay algunas IPs de mi VPC que están reservadas para Amazon. Eso es cierto. Digamos, normalmente si yo uso este segmento de red, a ver, ¿dónde está? Sí, normalmente, si hago un poco de memoria con los conceptos de TCP, no puedo usar algunos segmentos iniciales, ¿sí? Y en Amazon, inclusive, si es que en TCP no puedes usar el 0, ni el 1, ni el 2, en Amazon se suma uno más, que está bloqueado para ser utilizado. Pero descuiden, cuando ustedes intenten crear una máquina virtual y le quieran asignar ese IP, la misma consola web les va a decir que esa IP está bloqueada para el mismo funcionamiento, ¿sí? Ahí está. Así es, si reserva una más que la de TCP. Bien. Existe otro concepto dentro de las VPCs y que nos sirve para agregar seguridad a nuestros recursos, y la seguridad es algo bastante importante dentro de nube. Existen muchas empresas que han quebrado por exponer sus recursos. No sé, hace poco hubo un caso en Cineplanet, no sé si lo recuerdan, ¿sí? No habrá pasado más de 2 meses. Creo que la cuarentena nos ha hecho olvidar un poco estas cosas de seguridad. Se expuso alguna base de datos de Cineplanet con información de los clientes. Se decía que la base de datos estaba en un cloud provider. No quiero decir en qué cloud provider estaba, pero si googlean un poco van a encontrar noticias al respecto. Y así han existido muchos problemas de seguridad con diferentes clientes que han tenido problemas al configurar su entorno en nube. Y muchas veces quien termina mal parado es el cloud provider, ¿sí? El proveedor de nube pública. Muchas veces termina mal parado el cloud provider porque es lo que dice el cliente, ¿no? Bueno, no, yo tenía mis servicios en la nube A o tenía servicios en la nube B y pues es problema de la nube que no supo salvaguardar bien mis datos. Y la verdad que es una respuesta bastante, que demuestra bastante poco conocimiento, o si no demuestra poco conocimiento, demuestra que quiere deslindar cualquier responsabilidad sobre ella. Porque la seguridad dentro de la nube es compartida, tanto por el proveedor de nube pública, como por el cliente que utiliza los servicios de la nube, ¿sí? ¿Y por qué es compartida? ¿Y hasta qué punto, digamos, es responsable el proveedor de nube o a ver, algunos están comentando la responsabilidad de seguros de recursos en Azure es de Cloud Consumer, ¿sí? Algunos ya están comentando acerca del caso de Cineplanet. Y bueno, en este webinar no vamos a entrar al detalle, pero sí vamos a comentarles que la seguridad es compartida. Digamos, si ustedes crean una base de datos, y voy a ir a algo bastante genérico, no ya basado en un concepto de Amazon. Si ustedes crean una base de datos y dejan expuesto la base de datos a internet, ¿sí? Para que cualquiera con una IP pública o una URL pública, cualquiera se pueda conectar, es muy fácil averiguar el puerto, de acuerdo al tipo de base de datos, y muchas veces imagínense que pone un usuario admin y admin, como usuario y password, pues la responsabilidad de quién va a ser, pues va a ser del cloud consumer o del cliente, no va a ser del proveedor de nube pública. Sería responsabilidad del proveedor de nube pública si él no te diera la posibilidad a crear bases de datos privadas, ¿sí? Si él no te diera esa posibilidad y la única posibilidad que tienes es crear bases de datos públicas, pues
existe cierta responsabilidad porque el proveedor de nube parece que no fue tan maduro y no tenía esas características dentro de su configuración. Pero si él te dio la posibilidad de crear una nube privada, de cambiar el usuario y clave, de ofrecerte mecanismos de seguridad y dentro de sus documentos de buenas prácticas hace énfasis en la seguridad de base de datos, de firewalls, pues existe una responsabilidad compartida. Sin embargo, si es que tú tuvieras una base de datos y la configuraste en forma privada, cambias el password o no le entregas password a cada uno de ellos y tu data fue expuesta y tienes argumentos para decir, pues sí podrías irte al punto donde podrías decir, alguien entró aquí, ¿sí? Alguien entró al data center y algún personal llegó a extraer cierta data y a publicarla, ¿sí? Y tendría que verse en un caso de validación, que hasta ahora no se ha visto una exposición de data, digamos, de alguien que haya ingresado al data center, y seguramente si ustedes leen información con respecto a qué ISOs o certificaciones de seguridad, o cómo alguien entra a cambiar un hardware, si entra vigilado, entra con N formas de autenticación al data center, entonces se reduce ese riesgo, ¿sí? Sin embargo, lo que vemos, muchos de los casos que se han expuesto, pues han sido por problemas del consumidor de nube. Y ahí que hablábamos del security groups, porque los security groups nos permiten definir o filtrar el tráfico de quién puede ingresar a un servicio, por qué puerto, ¿sí? Y de ese modo poder restringirlo. Bien. Bien, entonces, en todo el tema de seguridad, Elementi tiene mañana una charla igual de seguridad agnóstica en la nube, y yo creo que Manuel Caldas va a poder entrar a bastante detalles sobre los modelos de responsabilidad compartida, a cómo debemos asegurar una nube, y ahí seguramente va a hablar de los diferentes componentes de los proveedores nube, seguramente va a tocar algunos casos, y yo les invito desde ya que lo tengan ahí en el calendario para que puedan hacerle todas las preguntas a Manuel y que puedan o escuchar todas las recomendaciones también que él tiene para ustedes. Bien, entonces en Amazon tenemos otro componente de red que se llama Security Group, que como ustedes muchas veces saben es un firewall, ¿sí? Es un firewall tal cual, que nos permite aislar cada uno de nuestros componentes de nube. Por ejemplo, una base de datos Oracle, ¿en qué puerto normalmente se instala por defecto? En el 1521, ¿sí? Ustedes pueden ponerle un usuario, una clave, definir que la base de datos sea privada, que no esté expuesta a Internet, ¿sí? Sin embargo, ¿quién debería comunicarse a una base de datos productiva con información sensible? Pues deberían comunicarse las aplicaciones, ¿sí? Para poder hacer escritura o lectura a diversos reportes, a diversas transacciones o operaciones. ¿Y esta servidor de aplicaciones tiene un IP? Pues sí, muchas veces tiene un IP. Por ejemplo, vamos a ponerle que va a tener la 10.0028. Entonces, yo aquí, en cada una de estas líneas punteadas verdes que representan al firewall o al security group, yo podría bloquear para que únicamente esta base de datos acepte comunicación desde esta IP por el puerto 1521. Y de ese modo, por más que se escapó la URL de la base de datos, se escapó el usuario, se escapó el password, y se publicó en un GitHub porque algún desarrollador lo subió así tal cual el código, y no se siguieron buenas prácticas de seguridad de que las aplicaciones no deberían tener credenciales de seguridad, pues aún así alguien desde su casa intente conectarse a esta base de datos, no va a poder, porque el firewall únicamente está permitiendo comunicaciones desde los servidores de aplicaciones y no desde cualquier otro servidor. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que el caso Cineplanet es que alguien pudo conectarse a la base de datos, no hubo buena configuración en el firewall quizás, ¿sí? Y bueno, existe una responsabilidad pues del consumidor del cloud, ¿sí? Entonces, los security groups nos permiten filtrar el tráfico y únicamente permitir comunicación desde ciertos recursos, y de esa forma prevenir cualquier intento de comunicación ajena a lo que definamos ahí. También existe otro componente que son las tablas de muteo. También tiene las listas de control de acceso, que normalmente cuando hay un evento de seguridad o un ataque de negación que ha habido muchas veces en
en el Perú, normalmente nos llegan correos de muchos proveedores de seguridad, como SecureSoft, como Fortinet, nos llegan correos como clientes diciéndonos, tales IPs están haciendo ataques, por favor, bloquealos. Entonces, este es el lugar donde nosotros debemos agregar a esta lista de control de acceso a esas IPs para prevenir ciertos ataques de denegación de servicios que puedan afectarnos nuestra disponibilidad de recursos. Bien. Entonces estamos viendo que Amazon, fuera de esta línea puntual roja que venía, en las regiones, ¿cierto? Dentro de una región yo creo una VPC, dentro de la VPC yo puedo crear subnets para subdividir y crear recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una subnet puede estar en una zona de disponibilidad A y otra subnet puede estar en una zona de disponibilidad B. Y así yo agrego la tolerancia a fallos, porque puede que haya un huracán o esos eventos que hay normalmente por esas regiones de Oregon, de Ohio, de Estados Unidos, y de esa forma le agrego mayor disponibilidad a mis recursos, poniendo ciertas cantidades de recursos en una zona de disponibilidad en un data center A y otros en un data center B. Vamos a ver. Bien, ahí está Manuel. Mañana va a tocar el caso Cineplanet, dice. ¿Está bien? Ahí seguramente vamos a estar todos atentos para ver qué pasó. Y es más o menos cómo está organizada los componentes de red. Bueno, vemos que tenemos configuraciones para subnet públicas y privadas. Y bien, aquí yo les voy a hacer seguramente la mayoría que está conectado son personas de TI. ¿Y pues es una subnet pública o privada? Seguramente han escuchado cuando hablan en la gente de operaciones o TI, de la DMZ, ¿cierto? No, que este servidor web lo vamos a poner en la DMZ, y este otro va a estar parte de nuestra zona privada. Pues es tal cual. La subnet pública es aquella que va a dar la cara a internet. Quiere decir que si yo creo una máquina virtual aquí, en esta sección, no encuentro el puntero. Está. Bueno, no importa. Si yo creo una máquina virtual en esta zona y la expongo a internet, pues cualquier usuario desde su navegador web con la IP, y si es que el firewall lo permite, va a poder acceder a los recursos. Sin embargo, yo en esta subnet privada, ¿qué colocaría? Colocaría base de datos, colocaría aplicaciones backend que no den la cara a internet, colocaría aplicaciones de intranet de uso interno de una empresa. ¿Por qué? Porque no quiero que usuarios externos desde cualquier parte del mundo puedan interactuar con estos recursos, porque son recursos privados, ¿sí? Entonces, la diferencia es que uno va a la cara a internet y el otro no tiene acceso desde internet hacia adentro. Sin embargo, y si quiero bajar parches, si quiero actualizar el sistema operativo, pues utilizo un componente que se llama NAT Gateway, que nos permite salir a internet, pero no en viceversa, ¿sí? No permite que un usuario, ya que este no tiene una IP pública, ¿sí? Es únicamente una IP privada. Y bien, como parte del webinar, yo he compartido, aquí está, un primer laboratorio que hice, crear una VPC y subnet. Dado el tiempo, yo creo que me voy a saltar este laboratorio y vamos a hacer el segundo, porque igual no es necesario que esté el primero habilitado, ya que pueden ir de forma individual. Y yo sí les invito y les voy a poner aquí cuáles son los pasos que deben seguir. ¿Sí? Bien, igual ustedes van a tener compartido este laboratorio y dice, en este laboratorio que he creado para ustedes, lo que van a crear es una VPC y una subnet, ¿sí? Aquí están los pasos. El objetivo de este laboratorio es implementar una capa de networking, ¿sí? Y dice que utilicemos la región de Oregon. Entonces, ¿yo cómo utilizo la región de Oregon? Pues, directamente, cuando haga inicio de sesión, me voy a poder colocar en cualquiera de las regiones. Digamos, yo ya me encuentro en la región de Oregon. Luego, ¿qué me dice mi laboratorio? Me da todos los pasos, como por ejemplo, desde la consola web, me voy al menú servicios, le doy clic en VPC. Entonces, aquí está servicios, y aquí está VPC. Y de esta forma ustedes van a poder
seguir cada uno de este laboratorio, cada uno de los pasos, y van a poder crear una VPC, ¿sí? Con los diferentes componentes, ¿sí? Van a crear un segmento de red, van a examinar lo que han creado, le van a dar cierto nombre, ¿sí? Y van a poder crear una subnet. Al final del webinar, igual yo voy a dejar mis contactos para que ustedes puedan hacerme cualquier consulta sobre ello. Bien. Alfredo Villanueva pregunta, ¿dónde configuro el Network Access Control List? Bien, en la VPC. Una vez que ustedes crean la VPC, por aquí van a poder encontrar las Network ACL, ¿sí? Donde dice Security, en el panel izquierdo van a encontrar los Network ACL. Ahí lo encuentras, Alfredo. Una vez que sigas el laboratorio de VPC, pues vas a poder ver qué podrías configurar ahí, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Y esta parte que dice crear una Virtual Private Cloud, lo único que necesitan es seguir el laboratorio 1, ¿sí? Que ya está compartido con ustedes. Y el paso a paso ahí, tal cual. Es lo que se tiene que hacer ahí. Muy bien, entonces vamos al objetivo de nuestro webinar, y es conocer un poco más sobre el servicio Elastic Cloud Compute. ¿Por qué era importante tener una VPC antes de hablar del servicio Elastic Cloud Compute? Como se han podido dar cuenta, cuando ustedes crean una máquina virtual, esta máquina virtual tiene un IP privada. Creo que por acá estaba. Y como pueden ver en la arquitectura, que alguien preguntó sobre la arquitectura comienza con una VPC. ¿Por qué? Porque todos los recursos se crean dentro de una VPC, ¿sí? Dentro de una Virtual Private Cloud. Siempre se van a crear dentro de una VPC. Excepto de recursos que no necesiten una VPC. ¿Por qué? Porque no son servicios que tienen un IP asociada, sino tienen recursos, digamos, accesibles mediante alguna URL o algún identificador de recursos. Sin embargo, para el caso de S2, pues sí, van a estar dentro de una VPC con un segmento de red, y esta máquina virtual va a tener un IP. Es por ello que para poder hablar de S2 necesitamos primero crear nuestra máquina virtual. Entonces, ¿por qué he dicho que igual podemos continuar sin ese laboratorio? Porque Amazon Web Services ya pone a disposición de nosotros, quienes ya tengan una cuenta, si le dan clic en VPC y en Your VPCs, Amazon Web Services ya tiene una VPC que es llamada la VPC por default, ¿sí? Esta VPC sirve para experimentar, y es ahí donde podemos probar, crear máquinas virtuales o experimentar con diferentes servicios sin necesariamente haber creado una VPC. Sin embargo, como les vuelvo a decir, todos los recursos tienen que ser creados dentro de una VPC, así sea la VPC por default. Bien, entonces, ¿qué cosa es S2? ¿O qué parámetros consideramos dentro de S2? Bien, tenemos que considerar el parámetro de CPU, ¿sí? ¿Cuántos cores necesito para esta máquina virtual? ¿Cuánto de memoria voy a requerir para esta máquina virtual? ¿Cuánto de storage voy a requerir? Y también algunas características de networking. Como por ejemplo, yo quiero que esta máquina virtual, que es una base de datos, porque voy a instalar una base de datos dentro de esta máquina virtual, esté en una subnet privada. O no, aquí voy a instalar un servidor web. Quiero que dé la cara a internet. Pues lo voy a configurar en una subnet pública. Otra de las cosas que puedo hacer en S2 es el sistema operativo, ¿sí? Yo elijo qué sistema operativo necesito. Por ejemplo, puede ser una distribución de Linux, que puede ser una versión de Amazon Linux, de Red Hat, de Ubuntu, o un montón de distribuciones que están disponibles para ser usadas. O también puedo usar servidores Windows, ¿sí? En Amazon también corre Windows, no solamente en Azure, y puedo encontrar desde la versión 2019 hasta versiones muy previas de Windows Server, para poder correr mis aplicaciones dentro de ello. Dentro de las instancias S2 existen tipos de instancia, por ejemplo, optimizadas para propósito general, que lo que hace es equilibra tanto la capacidad de CPU como la capacidad de memoria, optimizadas para cómputo, que te da mayor capacidad de CPU, ¿sí? Optimizadas para memoria, te da mayores capacidades de memoria, y optimizadas para storage. ¿Y yo por qué necesito un tipo de instancia y por qué no le digo a Amazon, oye Amazon, yo quiero
23 GB de RAM y un CPU virtual, porque así consume mi aplicación. Porque Amazon te da plantillas con diversos tamaños de máquinas virtuales, y lo podemos ver aquí. Por ejemplo, en S2. ¿Sí? Si yo voy a crear una máquina virtual, elijo una Amazon Linux, y por aquí veo que tengo CPUs y memoria. Y como pueden ver, ustedes van eligiendo el tamaño de máquina virtual que necesiten, ¿sí? No es que nosotros escribamos los valores. Es una desventaja, digamos, frente a Google Cloud, que sí te permite escribir. ¿Y por qué es una desventaja? Porque como ustedes sabrán, o algunos conocen, muchos productos son licenciados o se pagan suscripciones. Y estas suscripciones se pagan en función a la capacidad de hardware que vas a licenciar, ¿sí? Entonces, te conviene tener algo bastante ajustado a tus necesidades para que así pagues mucho menos por tu licencia. Sin embargo, en Amazon existe una gran variedad de tamaños, donde seguramente vas a encontrar alguna que calce con tus necesidades, requerimientos de software que puedan tener, ¿sí? Preguntan. Bien, ¿cuántas NIC soporta? Va a depender del tamaño. Y aquí está, en esta tablita, ¿sí? Van a encontrar, ¿dónde está? Aquí te da informe sobre la cantidad de cuánto de network, pero existe también otra opción que ahorita la voy a mostrar cuando cree la máquina virtual, donde nos dice también cuántas tarjetas de red podemos tener. Y varía de acuerdo al tamaño de la instancia. Instancias muy pequeñitas, como las que están gratuitas, y así ustedes pueden saber qué instancias están gratuitas, y esta sí no les va a cobrar nada de su tarjeta de débito o crédito, ¿sí? Cuando creemos vamos a ver qué cantidad de tarjetas de red le podríamos asociar. Pero varía de acuerdo al tamaño. Bien, podemos hacer comparaciones entre tipos de instancias, y aquí vamos a ver qué cosa es un Amazon Machine Image. Y creo que había una pregunta acerca de... Si puedo subir en AWS mi imagen de sistema operativo. Lo que puedes hacer es usar una imagen que tenga Amazon, por ejemplo, de Ubuntu, de Red Hat, configurarla dentro de Amazon, y luego de ella generar una imagen con toda tu configuración y utilizarla para lo que necesites. Un claro ejemplo, Alfredo, es cuando tienes diferentes entes reguladores que te dicen que tus máquinas virtuales tienen que estar jardinizadas. Por ejemplo, no deben tener un usuario root, no tienen que tener ciertos accesos a ciertos directorios o files, y es como una plantilla para toda la organización. Entonces lo que haces es, te usas una imagen de sistema operativo base, Ubuntu, Red Hat, la que quieras, que está disponible dentro de Amazon Web Services, CentOS, la que necesites, luego de ello haces tus configuraciones y creas una imagen de ella. Y esa imagen la utilizas para que cualquiera pueda crear recursos en base a la imagen que tú has customizado, ¿sí? Bien. Algunos fabricantes como Red Hat sí te pueden enviar algunas imágenes customizadas por ellas y se denominan Golden Image y las pueden compartir contigo. Bien, entonces, ¿qué cosa es una imagen? Una imagen es sistema operativo más software base instalado, ¿sí? Cuando yo estuve aquí en el proceso de creación de una instancia, el primer paso es selecciona tu imagen. Miren, escoge tu Amazon Machine Image. Y aquí está. Aquí tú puedes elegir la imagen que necesitas. Inclusive hay algunas versiones de Windows que ya tienen SQL Server Enterprise instalado. Tú puedes seleccionar y obviamente cuando se cree ya va a tener esa configuración instalada. O aquí hay una sección donde dice My Amis, ¿sí? Como pueden ver, yo ya he creado algunas imágenes justo con la aplicación de Pixar y puedo usarla y automáticamente ya va a tener toda la aplicación instalada. Entonces, es lo que se puede hacer cuando necesitas que quienes van a utilizar tus imágenes y ya quieran tener cierta configuración realizada, puedes usar tus propias imágenes creadas. Bien. Por ejemplo, también puedes encontrar otros tipos de imágenes que son ofertadas en un marketplace, ¿sí?
Porque muchos decían, oye, y ahora que en Amazon Web Services, eh, en el on-premise, F5 vendía sus cajas para que tú las coloques en el data center. Ahora que se les acabó el negocio en Amazon Web Services, o Fortinet tenía también sus cajas que las traía para tener un WAF, un protector, un firewall. Se les acabó el negocio, al contrario. El negocio se les expandió ya que ahora tienen una plataforma donde ellos ofrecen sus imágenes, como por ejemplo Juniper. Miren, Juniper te permite, digamos, tener un firewall y tú podrías seleccionarlo y esto automáticamente baja la imagen de Juniper y lo disponibiliza en una máquina virtual. Entonces, el negocio, digamos, no se les cayó el negocio, sino ahora tienen una plataforma más donde pueden ofrecer sus servicios, ¿sí? Entonces, miren, ahí está F5, Juniper, Trend, y así van a encontrar N productos y N fabricantes que ofrecen sus servicios a través de Amazon Web Services. O pueden usar imágenes base tal cual. Hay una pregunta que dice, vamos a ver aquí. Hay una pregunta que dice, ¿dónde se almacenan las imágenes? Las imágenes se almacenan en S3, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me cuesta una imagen? El tamaño de storage que vaya a caber en S3, ¿sí? Que es el servicio de storage de Amazon. Ahí se almacenan las imágenes. Bien, continuamos. Sí, entonces también existe un marketplace donde vamos a encontrar diferentes productos. Y cuando hablábamos de imágenes, hablábamos de CPU, de memoria, ¿sí? Y de networking. Sin embargo, y de storage, bueno, cada máquina virtual se le puede asociar un storage, se le llama Elastic Block Store, ¿sí? Y lo que se hace es, a una instancia se le asocia un volumen para poder sobre ellas persistir los diferentes software como si fuera un almacenamiento tal cual, ¿no? Como un almacenamiento SD o un almacenamiento en discos magnéticos. Entonces vamos a crear una máquina virtual S2, luego nos vamos a conectar a la máquina virtual, ¿sí? Y vamos a revisar nuestra aplicación. Bien. Dice crear y asignar IP pública. Y para ello vamos a seguir nuestro laboratorio. Bien. A ver, ok, una pregunta. Sí, el AMI ocupa el mismo espacio que ocupaba el disco duro asignado a la máquina virtual. Por ejemplo, si yo creé una máquina virtual que le puse, quiero que tenga de storage 60 gigas, ¿sí? Cuando saques una imagen va a tener esos mismos 60 gigas, ¿sí? Es en función al storage asignado. Es así tal cual. Bien, entonces dentro de la carpeta Drive que hemos creado, ¿sí? Vamos a encontrar un segundo laboratorio que dice crear S2. Y aquí vemos que existe un diagrama de arquitectura bastante genérico, ¿sí? Bastante, digamos, a alto nivel. Voy a agrandar un poco esto. Ahí está. Bien, como vemos, existe un diagrama de arquitectura. El día de hoy, en este webinar, vamos a abarcar, digamos, ustedes desde sus casas tienen el laboratorio BPC, entonces van a dar por hecho que ya tienen esta capa creada, la que dice BPC, y luego vamos a crear esta parte que dice S2, que es ahí donde va a vivir nuestra aplicación. Sin embargo, este webinar es algo introductorio a un curso de AWS Developer, donde luego de que logramos el despliegue de la aplicación en una máquina virtual S2, comenzamos a descomponer los servicios, agregando una capa de balanceo, sacando la base de datos de la máquina virtual y extrayéndola, sacando la información de sesión hacia otro servidor que guarda caché y información de sesión, y escalando en más de un data center, también utilizando S3 para almacenar las imágenes y una base de datos no relacional, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Me piden la ruta en Drive, otra vez les voy a pasar.
¿Ve? Ahí está la ruta en Drive, donde van a poder encontrar todas las diapositivas, laboratorios y todo lo que estamos utilizando hasta ahora en nuestro webinar. Muy bien, entonces el objetivo de este laboratorio es implementar la capa de cómputo donde vamos a desplegar nuestra aplicación Pixalovers, ¿sí? Para este y los futuros laboratorios, digamos, nos debemos asegurar de estar en la región de Oregon. ¿Por qué? En el laboratorio 1 de BPC también le dicen que creen su BPC en la región de Oregon. Así que siempre se aseguran. ¿Cómo me aseguro de estar en la región de Oregon? Recuerden aquí, ¿sí? Región Oregon. Entonces nosotros decidimos en qué región está, ¿sí? Nosotros decidimos, y es uno de los potenciales de los cloud providers, decidimos en qué lugar va a estar nuestra infraestructura, ¿sí? No estamos amarrados a estar en Perú, en un único data center, si no tenemos a disposición todo el espectro que ofrece el proveedor de nube. Bien. Entonces, vamos a proceder a hacer nuestro laboratorio. Aquí nos dice, vamos a crear una máquina virtual. Y luego creo que me piden que prepare la aplicación. Muy bien. Entonces, les voy a explicar así como hemos entrado un poco a la teoría de S2. Vamos a crear tal cual este laboratorio para que ustedes los puedan hacer desde sus casas. Por ejemplo, en el laboratorio me dice que utilice la máquina virtual o el AMI, digamos. Lo primero es, cuando le den clic en servicios, van a encontrar el servicio de S2, ¿sí? Entonces, dentro del servicio S2 va a existir un botón que dice Launch Instance. Y es tal cual como dice el laboratorio. Ahí está. Launch Instance, que es crear una instancia. Entonces, vemos que el formulario nos dirige a un paso 1, donde tenemos que elegir una máquina virtual o un AMI. Escoger una imagen, ¿sí? Les había explicado que aquí ustedes pueden usar sus propias AMIs, usar un AMI del Marketplace, o utilizar un AMI propia de Amazon. Para nuestro laboratorio vamos a usar una imagen que se llama Amazon Linux 2 AMI. ¿Dónde la encontramos? Es la primera. ¿Qué cosa es Amazon Linux 2? Es una distribución de Linux que Amazon ha creado para disponibilizarla en su nube. No se preocupen, es una imagen basada en CentOS, ¿sí? Tal cual, que la disponibiliza directamente Amazon. Selecciono la imagen y luego me dice que en el paso 2 seleccione T2 micro. ¿Qué es el paso 2? El paso 2 es, yo elijo el tipo de instancia, elijo qué tamaño quiero que cree. Si yo quiero que me cobre la instancia, pues elegiré una que esté fuera de la capa gratuita. Todos nosotros, como es algo para experimentar, vamos a usar aquella que es elegible para la capa gratuita, que me da como máximo una instancia por mes, ¿sí? Entonces, si yo elijo esta instancia, no me va a cobrar nada Amazon Web Services. Bien, en el paso, ya hice el paso 2, no fue nada del otro mundo, hasta ahora no he hecho más que dar 2 clics. En el paso 3 dice que seleccione la network Pixa BPC y la subnet Pixa Subnet A. Y acá yo me voy a encontrar con que no tengo la BPC Pixa. ¿Por qué no la tengo? Porque no hice laboratorio 1, ¿sí? No importa, porque yo puedo dejarlo igual en la BPC por default, como está ahí. Sin embargo, ustedes cuando vuelvan a hacer este webinar, ¿sí? Cuando revisen igual el paso a paso de los otros laboratorios que están compartidos, van a poder seleccionar ya su Pixa BPC y van a poder usar alguna de ellas, ¿sí? ¿Está bien? Yo voy a dejar con la por default. Por eso es que no era obligatorio hacer el laboratorio 1, sin embargo, sí es recomendado para que puedan ver cómo se crea una BPC, cómo se crea una subnet. Bien, dice luego de eso, que deje todo por default y le dé siguiente. Sin embargo, vamos a ver qué más dice aquí. Miren, dice autoasignar una IP pública. ¿Yo le quiero autoasignar una IP pública? La respuesta es sí, porque yo quiero probar desde abrir una ruta en mi navegador, una nueva pestaña y darle la IP 2.3000 y ver que corre mi aplicación, ¿sí? Entonces sí quiero que tenga una IP pública, quiero que sea un servidor web público. Bien,
Hay muchas otras cosas, otros conceptos de roles, diferentes cosas. Aquí está la parte de los interfaces de red o tarjetas de red, ¿sí? Aquí en este caso yo puedo agregar, miren, algunas tarjetas de red. Sin embargo, solo puedo dos. Y como le decía a uno de los participantes que está ahí, cómo puede crear más tarjetas de red o cómo saber cuál es el límite, es en función al tamaño de la instancia. Instancias más grandes tienen mayores capacidades de tener más de una tarjeta de red, ¿sí? Entonces dejamos todo por default y vamos a darle siguiente para agregar el storage. Bien, en agregar el storage, ¿dónde está? Aquí está, y dice que también deje todo por default y le dé siguiente. Sin embargo, aquí podemos ver que yo puedo elegir cuánto de storage quiero que tenga, quizás que tenga 30 gigas, 8 gigas. Yo lo voy a dejar en 8 gigas porque es una aplicación que no pesa casi nada, y de esa forma yo puedo crear. Y además veo que tengo también la opción a elegir qué tipo de disco tengo, ¿cierto? Tipo de disco SSD, magnético, aprovisionado de IOPS. Bueno, le doy siguiente. Y en los tags es una buena práctica agregarle algún nombre, ¿sí? Como por ejemplo aplicación. Y agregarle un valor, por ejemplo, la aplicación es Pizza-Lovers. Ahí está, Pizza-Lovers. Security Group. ¿Recuerdan sobre los Security Group? ¿Sí? Acá. A ver, tener espacio en el documento de Google. A ver, ¿dónde es esto? Full screen. Vale, ahorita lo veo, ¿sí? Ahorita vamos a seguir ahí. Ahorita lo vemos para no quitar un poco de tiempo. Bien, los security groups que seguramente mañana Manuel les va a hablar de una forma agnóstica, porque él va a hablar agnóstico a las nubes, no va a hablar de Amazon, de Google o de Azure en específico, y seguramente él va a denominar que esto es un firewall virtual, y que el proveedor de nube pública serio debe tenerlo, ¿sí? Este es el firewall virtual. Aquí yo defino, ya mira, yo voy a tener una aplicación Node creada que se va a exponer en cierto puerto. De momento todavía como lo único que quiero es conectarme al servidor Linux, necesito el puerto 22. Y si yo aquí pongo protocolo SSH, puerto 22, ¿quién se puede conectar? Si yo pongo mi IP, va a cargar la IP que tengo actualmente, ¿sí? La IP que me está dando, en este caso, mi proveedor de internet público, ¿sí? Sin embargo, yo le puedo poner anywhere. ¿Y qué estoy diciendo ahí? Que cualquiera se va a poder conectar a mi máquina virtual a administrarla. Como pueden ver, me lanza una alerta que dice, ¿estás seguro que vas a crearlo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo luego un incidente de seguridad y reviso y tenía esta configuración? Ya sería demasiado decirle, oye, el cloud provider ha sido culpa de Amazon porque él administra mi máquina virtual, ¿sí? Cuando yo he dejado una regla de este tipo. La verdad que para el laboratorio no importa, ya que no vamos a tener nada sensible. Sin embargo, en un escenario real, debería poner quién únicamente se va a conectar a administrar este servidor. Y si es que va a ser de administración del sistema operativo, debería ser pues la IP de la empresa o una IP única que llegue a través de una VPN, del data center del cliente para poder administrar este servidor, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo poner un nombre a mi firewall, como por ejemplo, Security Group, Pixalover. Bien. Solamente voy a dejar el permiso para poder administrarlo, y me dice que, aquí voy a dejarlo en Anywhere, para que cualquiera se pueda conectar. Le voy a dar Review on Launch, voy a darle Crear, y aquí sí me pide algo. Únicamente no me voy a poder conectar sabiendo cuál es la IP, sino también me va a pedir o me va a obligar que utilice una llave privada, ¿sí? Entonces yo puedo crear una llave privada que le voy a llamar webinar-aws-dev, y la tengo que descargar para recién poder crear mi máquina virtual. Y me dice que el nombre es inválido porque no puedo tener guiones.
Bueno, vamos a ver un guión, si no puedo tener guiones al medio, vamos a probar con guiones bajos. Guión bajo, lovers, ya está. Guión launch, selecciono el mismo keeper que ya descargué. ¿Sí? Marco este check. Y ahora sí se va a comenzar a crear mi máquina virtual. Bien. Si yo bajo esto, y ojo, todos los pasos están aquí en este laboratorio que se ha creado con mucho cariño por ustedes, van a poder llegar hasta este mismo punto, van a ver sus instancias, y van a ver que se está creando la máquina virtual, ¿sí? Que va a tener un IP pública, ¿sí? Que tiene una llave para poder acceder, y van a poder ver todo esto. ¿Sí? Van a ver que tiene un security group, donde van a poder administrar las conexiones, y todo ello. Muy bien. Entonces, ya tenemos creada nuestra máquina virtual, y lo siguiente es preparar la aplicación, a ver si la aplicación que nos ha dado Arturo funciona, ¿no? O sea, ¿qué voy a subir a esa máquina virtual? ¿Sí? Bien. Entonces necesito preparar la aplicación. Muchos de ustedes, digamos, al inicio comenté que tienen que tener el Node, y para lo cual he dejado las notas aquí donde encuentran el Node, ¿sí? Donde encuentran el Node, que tienen que bajarse la versión 12. Una vez que ya lo instalen, comprueben si está bien instalado con este comando, con este otro comando, que instalen el CLI y prueben de esta forma, ¿sí? Entonces, ya sabiendo, yo voy a validar si es que tengo ya instalado mi versión. Ahí está, node-b me da eso, y npm-b me dice que tengo todo instalado correctamente. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, aquí podemos ver las diferentes versiones que ya tengo instalado. ¿Y qué dice mi laboratorio? Muy bien. Dice, desde las líneas de comando, situarse en la carpeta Windows donde descargué la aplicación Pixelovers. Bien, yo en el Drive ya les compartí la aplicación Pixelovers. Lo único que tienen que hacer es clic derecho, descargar. ¿Sí? Luego de este webinar y luego de seguir todo este material que se ha preparado para ustedes, van a poder hacerlo de forma autónoma, van a poder hacer sin ninguna complicación. Ahí está, descargué mi aplicación. Una vez que descargué, lo otro que les pedí, ¿qué fue? Que creen una carpeta, ¿sí? En disco D, por ejemplo, yo le voy a llamar carpeta app, ¿sí? Y dentro de esta carpeta app voy a pegar el comprimido y lo voy a descomprimir. 7zip, extraer aquí. Y ahí está. ¿Sí? Ya está descomprimido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Simplemente, ¿qué me dice mi laboratorio? Dice, sitúate, ¿sí? En la carpeta donde se descargó. Entonces, para situarme, ¿yo qué tengo que hacer? Pues voy a poner D dos puntos. Voy a pegar toda la ruta que copié del navegador de Windows. Y voy a poner CD. No, ¿qué es? Voy a poner. Y ahí está. CD y toda la ruta. Como pueden ver, ya estoy situado ahí. ¿Sí? El S es para listar, no ese es en Linux. Bueno, ya yo puedo navegar igual visualmente. Y sé que dentro de esta ruta ya está lo que descomprimí. ¿Y qué está dentro de esta ruta? La aplicación de Pixelovers que les había mostrado en la PPT. ¿Sí? En la diapositiva que estamos viendo. Es una aplicación Node. Entonces, ¿qué me dice mi laboratorio? Que lo prepare. Ya me situé en la carpeta. Y como ya validé que tengo el Node instalado, voy a ejecutar el comando npm install. ¿Sí? Install. Y ahí está. Comienza a hacer la instalación de la aplicación. ¿Sí? ¿Qué cosa es este comando npm install? Voy a situarme. Y lo que hace es, crea una carpeta más. Aquí está. Que se llama Node Módulos. Como pueden ver, se acaba de crear esta carpeta hace un minuto. Y lo que hace es baja todas las dependencias y librerías de la aplicación. ¿Sí? Con esto ya tengo la aplicación con todas sus dependencias que las acaba de bajar de internet. Me dice que ya terminó, ¿sí? Hay algunas vulnerabilidades que ha encontrado, sin embargo no son limitantes para poder correr nuestra aplicación.
Lo siguiente que hay que hacer es ejecutar el comando npm start, que lo que hace es inicializa nuestra aplicación. npm start. Y ahí está. Y ya está corriendo mi aplicación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me dice? Que está corriendo en el puerto 3000. Normalmente las aplicaciones de Node se ejecutan en el puerto 3000. Y ahí está. Como pueden ver, ya tenemos nuestra aplicación de modo local corriendo, ¿sí? Puedo preparar una pizza, me va a pedir loguearme, me va a pedir crear una cuenta. Ahí está. Vamos a crear una cuenta. A días. A ver. Ojalá que esté bien todas las dependencias. Miren, si esto falla, no importa, es un problema del framework, sin embargo el usuario ya se creó, ¿sí? Si yo pruebo ahora el login, ya debería poder. Ahí está, ya me logueé. ¿Sí? Solamente fue el tema de la respuesta después de crear el usuario, pero yo me puedo loguear con ese usuario. Puedo comenzar a preparar una pizza, ahí está. Nombre de esta pizza, webinar, crear. Ahí está, ya creé mi pizza. Vamos de nuevo al inicio. Y puedo ver que acá está mi pizza, miren, en el lado izquierdo. Entonces, como pueden ver, es una aplicación que crea usuarios, los persiste, te permite crear pizzas, ¿sí? Entonces, vemos que está funcionando correctamente. Entonces, ahora que ya sabemos que está funcionando bien, quiere decir que nuestra aplicación está totalmente ok. Ahora que ya seguramente terminó de crearse nuestra máquina virtual, vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo que sí es, voy a omitir el tema de autoasignar un Elastic IP para que no les genere un costo. Al final igual yo les comento para qué sirven estos pasos, ¿sí? Y por qué. ¿Por qué de una vez se los comento? Miren, ya en la consola me dice que la instancia que estaba creando ya se encuentra en un estado running. Ya pasó los 2 de 2 checks. Quiere decir que ya está ok para yo poder conectarme. Entonces, ya podría hacer uso de esta instancia. ¿Y qué es esto de IP pública? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo apago y la vuelvo a prender esta máquina virtual? Porque miren, si yo le doy actions, tengo una opción para dar instance state, stop. Y luego eso es apagarlo, Amazon me deja de cobrar, luego le doy start y Amazon me vuelve a cobrar. Pero Amazon me va a asignar una nueva IP pública. Es algo similar cuando ustedes reinician su router de su casa, les cambia la IP pública, ¿cierto? Es igualito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero tener un sistema productivo, que obviamente no quiero que cambie la IP? Es ahí donde yo necesito una IP privada para mí, que sea pública. Entonces, para esto sirven estos pasos de aquí, para crear una IP fija, así yo apague el servidor, lo vuelvo a prender, nunca va a cambiar. ¿Sí? Entonces ahora vamos a instalar nuestra aplicación. A ver, hay algunas preguntas. Dice, ¿y si fuera PHP? Hay personas que tienen la mano de seguro quieren preguntar. A ver, vamos a ver quiénes tienen la mano levantada. Les pediría que para cualquier consulta estoy leyendo el chat, ¿sí? No es necesario, digamos, levantar la mano, pero vamos a ver aquí, preguntas. Ya contesté esta. Jordan nos pregunta que Amazon tiene 3 modalidades de costo. Sí, tiene 3 modalidades de costo. Les dije que puede cobrarnos por cada minuto encendida la máquina virtual, de acuerdo al tamaño que hemos elegido. Sin embargo, también existen otras modalidades, como por ejemplo, si yo quiero reservar una instancia por 2 años, obviamente a Amazon le conviene, como nos va a tener ese recurso únicamente para nosotros y nos va a ofrecer mejores precios. Y la tercera es una modalidad de costo que únicamente es bajo la demanda sobrante que tiene Amazon, que se llama instancias efímeras, ¿sí? Duran solamente un periodo de tiempo. Dice, ¿y si fuera para Java solamente se subiría el YAR o se tendría algún paso más? Justo vamos a llegar a ese punto, Alexis, donde ya me voy a conectar a la máquina virtual. Miren, voy a ver cómo va a estar. Yo tengo esta aplicación para conectarme a mi máquina virtual. Vamos aquí. Está abriendo. Y abrió mi máquina virtual. Voy a crear una nueva sesión.
y voy a conectarme vía SSH. Esta aplicación la pueden encontrar en Google como Movaxterm, no demora más de 2 minutos en instalarse. Y lo único que necesito para conectarme a mi instancia es saber su IP. Esta es la IP pública. Ahí está. ¿Cuál es el usuario? Recuerden que para Amazon tienen que usar el usuario S2-user. ¿Sí? Aquí lo voy a poner en el chat. Aunque yo creo que no es necesario ponerlo en el chat porque aquí estamos poniendo en esta imagen los valores. La IP y el usuario. Sin embargo, para yo poder crear la máquina virtual, Amazon me pidió una llave, ¿sí? Entonces, si yo le doy aquí en Advanced SSH Setting, me permite subir una llave que la descargué cuando tuve que crear la máquina virtual. Y debe estar en descargas. Y aquí está, ¿no? Webinar AWS. Ahí está. Voy a conectarme. Y ahí está. Ya me conecté a mi máquina virtual. ¿Y qué más me dice mi laboratorio? Me dice que una vez que esté conectado, ejecute el comando sudo su para pasar a un modo de super administrador o usuario root. Ahí está. Luego, ¿qué dice que haga? Un update, ¿sí? Que haga un update dentro del... Bueno, mejor la voy. Un update. Y ahí está. Lo que estoy haciendo es actualizando el sistema operativo y me está diciendo que hay algunas cosas que actualizar. Le doy yes y comienza a instalar. Luego lo que estoy haciendo es bajarme, ¿sí? Este paquete para poder hacer instalaciones. Para instalar. Recuerden que en nuestra máquina local hemos instalado Node para que pueda correr nuestra aplicación. Entonces, tal cual, en nuestra máquina virtual de Linux también tenemos que hacer esa instalación. Y eso lo hacemos con este comando. ¿Sí? Ahí está. Y ahí está. Se comienza a descargar el Node. Recuerden que le dije la versión 12. En Linux únicamente con ese comando ya tenemos descargado. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Instalar el Node, que nosotros en Windows o en Mac, donde hayan estado, lo hacen pues ejecutando el binario que acaban de descargar. En el caso de Linux es con ese comando de ahí. Ahí está instalando el Node y terminó. Parece más sencillo Linux, ¿no? Cuando tenemos todos los comandos a la mano. Apenas en cuestión de minutos ya tenemos instalado todo. Validamos, ya está instalado el Node, el npm-b, ya está instalado. ¿Sí? Y ahora vamos a bajar las fuentes. Tal cual como bajamos de Google Drive, vamos a bajarlas aquí. ¿Por qué no las bajé de Google Drive? Porque tenía que bajar para descomprimir el zip y un montón de pasos. Encontré una mejor forma que fue instalando un Git, ¿sí? Instalando un servidor Git aquí. Bien, validando que se haya instalado bien el Git. Sí, el Git es un administrador de códigos fuente. Ahí está, ya se instaló bien. Y ahora vamos a bajar las fuentes que también se encuentran en esta URL. Ustedes van a tener acceso a todo ese laboratorio para poder hacerlo y poder disponer de las fuentes. Entonces, como pueden ver, voy a actualizar aquí. Y ya tengo la aplicación. Así cuando ustedes lo descargaron de Google Drive y lo guardaron en una carpeta, miren, aquí ya está. Ya está la aplicación. Luego, ¿qué hice en mi máquina local de Windows? npm install y npm start, ¿cierto? Pero primero me tengo que situar en la carpeta para poder hacer eso. ¿Cómo me sitúo? cd / pizza y lo autocompleto y ya estoy aquí. Entonces, ahora como ya tengo el Node, como ya bajé las fuentes, como ya estoy ubicado en la base, lo único que hago es un npm install para bajar todas sus librerías, tal cual como lo hice en Windows hace unos minutos, en mi máquina local, y ahora lo único que voy a hacer es un npm start.
Y ya está. Así como funcionó en mi local, a ustedes ya le debería cargar mi aplicación, ¿sí? Pero seguramente va a salir un error aquí, miren. A ver, vamos a ver quién nos contesta este interrogante. Yo debería poner esto, en vez de localhost como me funcionó, debería poner la IP, 2.3000. ¿Por qué no carga? A ver, alguien que se anime a decirnos por qué no está cargando la aplicación. Alguien que haya estado atento a los conceptos de seguridad. Dice, si crea, bueno, vamos a ver, falta el security group, es porque no abriste el security group. Muy bien, hay muchas personas que están diciendo que no tengo el firewall habilitado para aceptar conexiones por el puerto 3000. ¿Qué puerto fue el único que habilité? El 22, para poder hacer las instalaciones. Y como podemos ver, vamos a ver nuestro navegador, aquí, donde está la instancia. Hay una sección cuando yo selecciono la instancia, en detalles, donde está el Security Group. Y lo voy a abrir en una nueva pestaña, para ver qué configuración tiene. Y vamos a ver que únicamente tiene la configuración para aceptar conexiones por el puerto 22. Entonces, si yo estoy cargando al puerto 3000, obviamente nunca me va a aceptar ninguna petición. Entonces, lo que tengo que hacer es editar las reglas, agregar una regla más, una regla al puerto 3000, aquí, y voy a poner anywhere para que cualquiera pueda probar esto, y le vamos a agregar. Muy bien. Aquí vamos a ver que ya tenemos agregada la regla, y ahora, ¿la llegué a guardar? No, todavía. Vamos a guardar. Dice aquí. Vamos a borrar ese que se agregó solito. Y ya está. Ya tenemos la regla del puerto 3000. Vamos a volver a refrescar en nuestro navegador. Y ahora sí. Como pueden ver, la aplicación ya está siendo cargada, ¿sí? Este laboratorio no termina ahí, y en realidad abarca bastante, mucho más allá del contenido del webinar, y yo les invito a que ustedes puedan completarlo. Luego se crea una imagen, luego siguen balanceadores de carga, se crean más de una máquina virtual para poder probar la alta disponibilidad del servidor de aplicaciones, aceptando comunicaciones entre más de un servidor a través de un balanceador de carga. Luego de esto, esta aplicación tiene mucho más para dar, ya que se comienza a sacar estas imágenes, ¿sí? Estos JavaScript, estos CSS son contenido estático, que ahorita ¿dónde están viviendo? En la máquina virtual S2. Pero no es una buena práctica. Lo mejor es extraerlos y sacarlos hacia un repositorio de objetos como S3. Las pizzas, cuando son creadas, o los usuarios, es bueno sacarlos hacia una base de datos externa y que no estén metidas en la misma base de datos del servidor S2. Entonces, esta aplicación puede ir creciendo a través de, y distribuir la arquitectura para que sea mucho más robusta, desacoplada, y pueda ser mucho más escalable, ¿sí? Entonces, yo les digo que completen ese laboratorio, puedan hacer el de VPC. Igual tienen toda la presentación aquí, ¿sí? Tanto la diapositiva 1 como la diapositiva 2, ¿sí? Tienen los dos laboratorios, el 2 lo pudimos completar. Les digo que puedan crearse su cuenta, puedan practicarlos. Tienen las fuentes aquí, tienen el paso a paso para cualquier tema. Ahora, cualquier consulta me pueden escribir a mi correo de docente de Elementi, que es así. Lo voy a poner aquí. Arturo.díaz. Hola, Arturo. Hola. Aquí está. Vamos a agrandar un poco esto. Fuente. ¿Sí? Un poco más grande. Ahí está. Cualquier consulta la pueden hacer ahí.
igual si es que me quedaron consultas por responder. Este video sí va a quedar grabado, va a quedar grabado y va a ser compartido por alguien de Elementi, no se preocupen, todos ustedes se han registrado, tienen tanto el video como el enlace al Google Drive, ¿sí? Ahí está mi correo. Otra vez vuelvo a poner el enlace a Google Drive para que puedan ver el video acompañado del material del mismo, ¿sí? Vamos a ponerlo también otra vez más. Vamos a poner, aquí está. Cualquier consulta la pueden redirigir a ese correo. Y espero que haya sido de su agrado, espero que no sea el último, que podamos seguir explorando nuevos servicios. Pueden escribir también qué otras cosas les Hola gustaría ver. Arturo, justo por eso te escribía. Sí, claro, Hans, por ahí te escuchamos. Me acaban de escribir, en realidad me han estado escribiendo durante todo el webinar por la interna y he Ujú. recibido muy buenos comentarios del webinar, ¿ya? Y de hecho también lo he estado escuchando yo muy atento y de por sí mis felicitaciones y el agradecimiento a nombre de todos los que están escuchando el webinar. Lo que sí te quisiera es comprometerte porque para un siguiente webinar, porque he visto que todavía hay un poquito más que dar, ¿no? Entonces, de Sí, repente hay, aprovechar un poco para comprometerte acá públicamente y nos puedes dar un siguiente webinar donde podamos ya sacar la parte estática en un S3, la base de datos, o sea, ya hacer una aplicación más en varias capas, ¿no? exacto, ¿Qué exacto. dices? Yo estoy totalmente dispuesta a poder sumar cualquier tema que les interese. Agradezco la participación de todos, los invito a que pongan en práctica, ya que preparar este material, digamos, a veces hacer el paso a paso es bastante costoso, sobre todo ¿Listo? a nosotros que no nos gusta documentar nada. Sí, 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 Entonces, les invito a que puedan definitivamente. participar de los siguientes webinars. Mañana tienen a Manuel, que ya seguro estoy escuchando acerca de qué cosa de seguridad y asustarlos un poco con algunas historias de terror en nube. Y nada, Así les es. agradezco por el webinar, agradezco a Elementi ahí que está aprovechando este tiempo de quedarse en casa para aprender algo más y que seguramente les va a compartir el video para que ustedes puedan Ah, revisarlo las veces que necesiten. así es, chicos. Mañana está Manuel Caldas hablando de temas de seguridad. El día miércoles está Carlos Cruzado hablando de temas de aplicaciones en capas. El jueves está Mapi Gamarra hablando de temas de transformación digital y su experiencia, básicamente, en los proyectos que ha participado. Y el día viernes voy a estar yo hablando de temas de arquitectura, organización, roles, la importancia y cómo se alinea esto con el tema de transformación digital, ¿no? Así que los esperamos en los siguientes webinars. De hecho, cuando acabe este webinar va a haber una pequeña encuesta sobre algunos puntos a mejorar, lo que les gustó y qué otros temas les gustaría que estemos tocando, porque estamos invitando a diferentes especialistas para los futuros webinars también. Muchas gracias. Un abrazo para todos y saludos. Quédense en casa, recuerden, pásenla bien con la familia. Eh, Nada, cualquier cosa nos pueden escribir. Chao, chao, gracias. ¿Ah? Muchas gracias, nos vemos. Arturo, gracias. Gracias, gracias a todos.